Shalom, shalom, bienvenidos a nuestro podcast Palabra al Día. Hoy, como cada oportunidad que podemos llegar a ustedes a través de la palabra de Yahweh, queremos compartir, por supuesto, la hermosa escritura, la hermosa palabra que nuestro amado Padre Celestial nos ha dejado. Y hoy muy particularmente haciéndonos este cuestionamiento también, planteándonos esta pregunta, porque en lo personal pienso que aquí hay muchísima tela que cortar, solo en este versículo del cual hemos extraído, por supuesto, esta pregunta y que lo vamos a dilucidar un poco en la hermosa palabra de nuestro amado Padre Celestial, quien nos permite a través de su espíritu de santidad, la Ruach HaKodesh, que podamos tener un entendimiento más amplio, más claro, más completo sobre la información que nos está dando. Pero más que una información, porque de seguro sabemos que las escrituras nos dan mucho conocimiento, pero más que el conocimiento es el poder discernir a razón de qué nos está dando ese conocimiento o por qué nos está dando ese conocimiento. Y esto es algo que indudablemente nunca debemos dejar pasar por alto. Cuando el Padre nos da una palabra, nos hace una revelación a través de su escritura, es para que nosotros hagamos uso de esa revelación, no para que la dejemos engavetada o para que sencillamente hoy la analicemos y ya luego pues no nos importe la profundidad de lo que Él nos quiere decir, sino para que llevemos a esa palabra a un escenario activo, a un escenario práctico, a un escenario terrenal, que no solo quede en palabras, sino que sea ejecutada, que sea estudiada, discernida, escudriñada, hurgada en la profundidad del mensaje para saber a qué se refiere y por supuesto qué debo hacer yo entonces con esa información, porque nada de lo que el Padre nos da es algo que no tenga honra, y todo lo que el Padre nos da para que pueda tener honra para Él, por supuesto, para su honra, para su alabanza, debe ser accionada. Es una enseñanza que Él nos permite recibir y la misma escritura nos exhorta constantemente. Pero vámonos a ver cuál es realmente el contexto en el cual recibimos esta exhortación, y aunque hay una lista, debo decir, de alertas que tenemos que tomar en cuenta, yo quisiera que pudiésemos detenernos hoy, en el podcast de hoy, particularmente en precisamente este versículo que nos habla sobre la piedad y sobre la apariencia de piedad. Pero leyendo un poco el contexto, vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Sí? Te invito para que busques la cita bíblica, para que puedas acompañarme en este escudriñar de las escrituras. Y sabes, realmente este podcast es más que todo un conversatorio, es un compartir de la palabra, es poder exponer lo que la palabra nos da, poderla compartir con ustedes y esperar, ¿por qué no?, que ustedes también puedan compartir conmigo a través de los comentarios sus propios puntos de vista, sin dejar de lado el hecho de que obvio que nuestro criterio sí que tiene importancia, pero la escritura nos la da el Padre y por tanto es Él el que debe interpretarla a través de su Ruach HaKodesh. Y sí podemos dar nuestros puntos de vista, nuestra forma de recibir la palabra, sobre todo cuando sabemos que es algo muy personal, que una misma porción bíblica el Padre puede transformarla en 1000 mensajes
dependiendo de esas 1000 personas a las que pudiese llegar ese mensaje. Pero sí que no podemos salirnos de la línea del mensaje en cuestión. Nuestras opiniones nunca pueden ir por encima de la opinión de nuestro amado Padre Celestial. Pues bien, en el 2 de Timoteo capítulo 3 nos dice lo siguiente. Y miren que nos está alertando, es como un subtítulo. Dice, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Es obvio que aquí se refiere a la humanidad completa, ¿no? Al género humano en particular. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y bueno, aquí la lista es extensa y creo que en una oportunidad hablamos sobre el tema en cuestión, aludiendo a la lista a nivel general, pero no nos detuvimos en un versículo en particular, como es el hecho que hoy sí lo haremos. Luego dice en el verso 3, sin afecto natural. Miren, está hablándole a la humanidad. Habrá seres humanos con estas características. Y miren, sin afecto natural. Natural dentro del género humano. ¿Ok? Importante esto. Porque si no hay un afecto natural, y sin querer salirme del tema, entonces hay un afecto antinatura. Y habría que ver hasta qué punto esa antinatura se extiende, ¿no? Luego sigue diciendo, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Elohim. Y miren que aquí, sin tampoco querer salirme del tema, pero ¿cómo evito yo no poder entrarle un poquito a ampliar un poco esta información? Fíjense que aquí no dice, y no amantes de Elohim, sino que dice amante de los placeres más que de Elohim. Lo que quiere decir es que si aman a Yahweh, si aman a Yahoshua, si aman a la Ruach HaKodesh, porque Elohim es un plural, no se refiere a una sola persona, pero no lo aman tanto como para dejar su propio amor a los placeres del mundo. Luego nos dice el verso que quiero que pudiésemos ampliar hoy. ¿A qué se refiere en particular? En el verso número 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero, ¿ok? Wow, este pero, porque este pero lo enmarca todo. Pero, y es como el más de hace rato del verso anterior, que amantes de los placeres más que de Elohim. Entonces en esta parte tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y luego me gusta lo que dice a continuación en este verso. Dice, a estos evita. ¡Wow! Miren que aquí está bastante claro una enseñanza, porque nosotros hemos recibido por las Escrituras muchas alertas, muchas exhortaciones, nos invita a prepararnos para poder confrontar tantas personas que vendrán con muchas situaciones en sus vidas y de una u otra manera van a influenciar la nuestra también. Nos dice, por ejemplo, perdona a tus enemigos. Es una de las enseñanzas que nos da las Escrituras. Ayuda a tu prójimo, ¿verdad? No abandones a las viudas. En fin, hay mucha exhortación de que nosotros podamos de una u otra manera ser parte de los demás, aún a pesar de muchas situaciones por las cuales ellos pudiesen estar atravesando y aún a pesar de todo lo malo que pudiese estarnos haciendo alguna persona en particular. Pero en este versículo nos habla con una claridad rotunda. Y aquí no tiene nada que ver si perdonas o no, porque no te está exhortando a perdonar. Se supone que a los enemigos hay
que perdonarlos, y esto no necesariamente significa darle oportunidades y más oportunidades, sino perdonarlos a ellos es limpiar tu corazón, y esto es indudablemente otro tema, sino que aquí nos dice evita. ¿Y qué significa evitar? Bueno, yo creo que la palabra en sí ya se explica a sí misma. Es alejarse de personas así, no frecuentarlas, no permitir que formen parte de tu entorno, no agruparte con ellas, no establecer una sociedad, no establecer una relación. O sea, es algo con toda la claridad que el mismo verso te lo enfatiza al finalizar. Evita a estos, ¿ok? A toda esa lista que nos presenta o que nos presentó con anterioridad, nos está exhortando a que todas esas personas que son así, las evitemos. Muy interesante este punto. Ahora, hablemos un poco más de lo que significa negar la piedad. Porque una de las cosas que indudablemente no podemos tampoco dejar de comentar es que las escrituras muchas veces no nos van a dejar en un solo verso toda la información. Bien, nosotros tenemos que buscar sinónimos de las palabras, buscar el contexto en el cual fue establecida esa palabra, estudiar y analizar con mucha amplitud el significado de cada palabra. Y esto es lo que el Padre nos invita a que hagamos cada vez que vamos a las Escrituras. Y luego buscar 2 o 3 versículos como mínimo, que puedan confirmar lo que uno de esos versículos nos dice. Esto por supuesto que requiere tiempo, requiere que busquemos el momento para sentarnos con un diccionario, para sentarnos con una concordancia, para sentarnos primeramente con la Ruach HaKodesh, a través de la oración, a través de una vida direccionada para querer hablar con el Padre, para que Él nos dé la interpretación, porque la interpretación, mucho más allá de tener un diccionario o una concordancia, no pertenecen ni a la concordancia ni al diccionario. Es algo que solo la Ruach HaKodesh nos puede dar, solo que indudablemente el diccionario nos va a ampliar la información, la forma gramatical en la cual esa palabra en particular ha sido creada o ejecutada, y todo el contexto de una concordancia, las similitudes en otros pasajes bíblicos, un poco también saber cómo se manejaba la cultura lingüística, muy particularmente de esa porción que hemos recibido. Estos son tópicos y herramientas fundamentales para comprender lo que la Escritura nos dice. Y por acá partimos del hecho de que estamos trabajando con una traducción donde una escritura no fue escrita originalmente en el idioma de castellano, el idioma español que nosotros manejamos. Por tanto, siempre va a haber situaciones que no van a ser del todo fidedignas y no las vamos a entender solo leyendo el verso. Tenemos que ampliar la información y nos debemos ayudar de diferentes herramientas. Dicho esto, por supuesto que nos toca ver qué significa la palabra piedad, ¿no? Buscar un poco cuál es su significado, y luego, una vez tenido lo que significa piedad, pues también buscar cuál es los sinónimos y los antónimos que nos lleva a encontrar el significado más amplio. Voy a buscar piedad acá, ayudándome, por supuesto, con el internet para ampliar, más que todo, para ampliar, aunque ya tenemos seguramente una idea de lo que significa la palabra piedad. Fíjense lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que es el que generalmente a la hora de googlear nos arroja como una primera alternativa. Dice: virtud que inspira tierna devoción a las cosas santas,
y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Esta es un poco eh, em, el significado que nos arroja en cuanto a definiciones se refiere con la palabra piedad. Esto es una virtud que te inspira por el amor a Yahweh. Es una virtud que indudablemente solo una vida espiritual puede arrojarte. Ojo, no lo digo, no solo que lo digo yo, lo dice el diccionario. Por supuesto que este diccionario no dice por amor a Yahweh, porque sabemos que el nombre de Yahweh ha sido cercenado de la exposición pública, por así decirlo. Pero dice virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Luego también nos dice amor entrañable que se consagra a los padres y a objetos venerados. Así que, bueno, aquí hay un sentido intrínseco de lo que es la religiosidad, aunque indudablemente para nosotros debe ser enmarcado en cuanto a lo que es la espiritualidad, que son dos cosas diferentes. Aquí utilizan a Dios y usan la palabra santa. Nosotros usamos la palabra Yahweh, que es el nombre de nuestro amado Padre Celestial, y la palabra Kadosh, que es apartado, purificado por nuestro Padre Eterno. Pero lo que sí tenemos claro es que la palabra piedad deriva de un amor que no es el amor carnal, no es el amor que conocemos de hombre o mujer o el que se expone en el mundo con mucha publicidad, debo decir, sino es un amor espiritual, un amor que viene primero de consagrarse a Yahweh, de consagrarse a Yahushua, y una vez que hay ese tipo de consagración y de vida, es que se puede tener esta capacidad para poder amar en el amor verdadero. Esto es importante tenerlo claro. Bien, ya tenemos nuestra definición sobre lo que significa la palabra piedad. Regresemos un poco al versículo a ver qué nos dice. Tendrán apariencia de piedad. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos un poco más claro. Aparentarán tener mucho este amor espiritual. Harán creer que están revestidos del conocimiento que este amor representa. Porque esto no es un amor que se siente. El amor espiritual no es un amor que se siente. Es un amor que se decide. ¿Ok? Está basada en el raciocinio de la persona en cuestión. Ese raciocinio como seres humanos que hemos escogido amar antes que odiar. Pero este tipo de amor espiritual no solo que se decide, sino que se decide en base a Yahweh. No se decide amar a alguien solo porque, ay, sí, mira, ay, hoy decido amar y mañana decido odiar. No, es un amor que se decide para toda la vida, pero en base a Yahweh y en base a Yahushua. Lo que quiere decir que esta apariencia de piedad es aparentar que se sirve a Yahweh o que se sirve a Yahushua, pero al final es eso solo, apariencia. Y luego nos sigue diciendo, pero negarán su eficacia. Y aquí es donde nos damos cuenta que es apariencia. Entonces, al final el verso se explica así solo. ¿Qué significará esto de negarán su eficacia? Bueno, ya entendemos que la piedad es algo que solo puede venir a través de una relación espiritual con nuestro Padre amado, porque se fundamenta en el amor que hemos recibido de Él a través de Yahushua. Y pues ya sabemos que quienes aparentan ser muy piedosos, al final puede que en su interior no lo sean y por tanto se valen de muchas estrategias para engañar a los demás. Pero una de las razones por las cuales podemos darnos cuenta que son pura apariencia es porque niegan que realmente
la vida en Yahweh y la vida en Yahushua tenga todo lo que nosotros necesitamos para poder salir adelante. Y esto es muy interesante. Y hoy lo quiero o lo quería compartir con ustedes por el hecho de que parece que nosotros cuando leemos este libro de Segunda de Timoteo nos imaginamos esas personas malvadas, esos lobos vestidos de oveja, que la figura viene mucho a nuestra mente porque es así como los presentan, incluso en imágenes como para que nosotros veamos seres horribles que quieren hacernos mal. Pero estos seres en la vida real, en la práctica, no son horribles, son muy luminosos, muy cándidos, muy buena gente, muy buena onda, porque esa es la apariencia que tienen que tener. No tienen una apariencia fea, ni cruel, ni despiadada, ni diabólica, ni satanista. No, porque es que la escritura te lo está reflejando. Son personas que aparentan ser hermosas incluso. Son personas con una apariencia muy con el deseo de ser imitados, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos que hay algo que nos gusta, lo queremos tener también. Entonces esas personas caminan con un lenguaje, con una imagen, con un estilo que tú los ves y la verdad es que es muy difícil que puedas darte cuenta que no son lo que ellos aparentan ser. Pero si tu relación con el Padre y con Yahushua es correcta, tú te vas a dar cuenta de que son falsos. ¿Por qué? Bueno, por algo muy simple, porque niegan la eficacia de esa piedad. Vamos a ver un poco, y ampliar por supuesto, ¿qué significa esto de negar esa eficacia? Porque aparentar algo, sí que lo puedes aparentar en el exterior, en tu imagen exterior, pero en tu interior estás podrido. Y ese estado de contaminación, de putrefacción, se va a hacer evidente, aunque tú lo quieras ocultar. Y una de las cosas que parece que no queremos entender es que la piedad que nuestro amado Yahushua nos enseñó está directamente vinculada con la sanidad, con la liberación. Esto es algo sumamente importante, porque cuando vemos el ministerio de Yahushua, eso es lo que vemos. Vemos a nuestro Mashiach recibiendo enfermos y sanando. Esa fue la piedad que Él nos enseñó. Esa fue la verdad que Él nos enseñó. Recibiendo enfermos, recibiendo endemoniados, liberando. Entonces nosotros tenemos una percepción errada de lo que significa la piedad. La piedad no es solo que la persona tiene que aparentar ser buena gente, tener una apariencia agradable, buena onda, súper chévere, como decimos en Venezuela, sino que debe ser una persona que por dentro tenga la capacidad espiritual para poder esgrimar una piedad tal y como Yahushua nos enseñó. Personas que primero tengan la autoridad para reprender espíritus. Personas que tengan la autoridad para sanar enfermedades, pero primeramente a sí mismos, porque, oye, muchas veces queremos ver aquellos escogidos, ungidos, que oran y todo el mundo se cae al piso. Eso no tiene nada que ver con la verdad de la piedad que nuestro amado Yahushua nos enseñó. No tiene nada que ver con las buenas nuevas de salvación. Eso es pura apariencia, pero hay quienes les gusta la apariencia. Esto de que debes orar y que tocarle la cara a alguien y esa persona tiene que caer y pensar tú que eso es el poder de la Ruach HaKodesh, eso es mentira, eso no es verdad.
Esto es un proceso de entendimiento y de análisis que todos nosotros debemos hacer porque hay mucha mentira, mucha apostasía dentro del pueblo del Eterno. Y muchos no disciernen qué es lo que realmente están viendo y a quién están siguiendo, porque no están viendo la palabra que estas personas están presentando. Y sobre todo, no es solo la palabra que están presentando, sino la confirmación en sus vidas de que esa palabra es parte de ellos también. Esa eficacia que la palabra tiene. Y entonces hay muchos enfermos, muchos esclavos de farmaqueia, muchos prisioneros por entidades demoníacas que quieren salir a la calle a aparentar, pero cuando ves sus vidas te das cuenta que son eso, una apariencia. Entonces nos toca indudablemente conocer bien a estos personajes, indagar en sus vidas, en su intimidad y darnos cuenta si lo que están diciendo es cierto o si es solo apariencia. Esto nos habla mucho de gente hipócrita. E indudablemente la hipocresía es algo que encontramos muchísimo en aquellos que caminan bajo la religión. Una doble moral, una fachada. Porque entendemos que cuando niegan la eficacia de la verdad y de la piedad, que niegan la eficacia del perdón, que niegan la eficacia de la justicia de Yahweh, que niegan la eficacia de que Él tiene el control, que niegan la eficacia de que Yahoshua puede sanarte, que niegan la eficacia de que Yahoshua puede liberarte, que niegan la eficacia de todo lo que eso representa, son unos hipócritas, porque predican a Yahoshua, pero niegan la eficacia de las palabras que Él nos dio. Son muy hipócritas. Tienen una fachada de religiosidad o de bondad, ¿ok? Pero sin experimentar ni demostrar el poder transformador de la fe o la moralidad en la vida real. Tienen forma, sí. Ellos establecen una forma de religiosidad, pero no tienen sustancia. Son cascarones vacíos. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en claro y podamos hurgar en la apariencia que ellos demuestran, porque es evidente, aunque lo quieran escudar, es evidente. Muestran devoción, asisten a servicios religiosos, usan lenguajes muy piadosos, muy dulces, muy dóciles, o tienen una muy buena imagen pública, quieren estar muy, hemos visto, muy a la moda incluso, que pues allí la verdad ya uno no entiende cómo alguien que está en lo espiritual pueda ser tan carnal. Pero realmente no tienen un cambio interno, son solo apariencia y genuinamente han engañado a aquellos que les siguen. Son hipócritas, actúan de una manera diferente a lo que ellos dicen. Son sepulcros blanqueados, como Yahoshua nos alertó también en las Escrituras. Y niegan el poder de la Ruach HaKodesh, niegan la eficacia del propósito de Yahweh en cada uno de nosotros. Porque si de repente por circunstancias de la vida se pasa por alguna carencia económica, entonces dicen, pero si mi padre es el dueño del oro y la plata, ¿por qué yo tengo que pasar necesidades? Niegan que es Yahweh el que está permitiendo eso. Lo niegan, porque ¿quién es el que tiene control en la vida de nosotros si no es aquel al quien nosotros servimos? A nuestro Padre eterno Yahweh y a nuestro amado Yahoshua. Y luego entonces vienen estas filosofías y doctrinas de la prosperidad, que si tú no te vistes con tal ropa, o si no tienes tal prenda, o si no tienes tal carro, o si no tienes tal casa, tú no estás dentro del propósito, sin entender que eso no tiene absolutamente nada que ver con la fe. Son doctrinas que engañan a la gente. Y como sabemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pues conocemos el futuro que van a tener y la corrupción que en sus almas impera. Niegan el poder transformador del Padre.
Quizá no porque lo digan a voz populis, sino porque no lo evidencian. Y al tú no tener esos frutos transformadores en tu vida, esos cambios que tienen que ser evidentes, entonces obviamente no estás caminando en la verdad. Niegan que la libertad Yahushua la da en plenitud, porque siguen presos de sus mismas bajas pasiones. Ya con eso hay una negación evidente. Son falsos y utilizan la religión para engañar. Utilizan la vanidad de las mismas personas para levantar su propia vanidad. Sus vidas son corruptas, pecaminosas y por supuesto que se van revelando, aunque no quieran. Esa falta de autenticidad se nota tarde que temprano. Y la verdad que a veces parecen más brujos que otra cosa y hacen uso incluso de muchos artificios de brujería y hechicería. Usan pañuelos y los quieren ungir con sus manos, llaman a congregaciones y quieren utilizar elementos ungidos, donde aquellos que los tocan van a recibir la unción y la revelación, y todo es pura falsedad y mentira. Pero el mensaje es claro. A estos nos toca evitar. Tenemos que evitar personas así. Bien aquellos que se levantan en púlpitos y en congregaciones donde engañan a toda una multitud, o bien aquellos que quizá no levantan público, no levantan congregaciones, están muy rezagados en su propia vida, pero que no hay una evidencia de transformación. Siguen siendo esclavos de sus propias bajas pasiones, porque no han entendido que cuando Yahushua está, el mal se va. Y si el mal aún impera en algunos, es porque no han permitido que Yahushua esté. Y el Padre muchas veces permite todo esto para procesar nuestro corazón, para procesar nuestra vanidad, nuestra avaricia, nuestros deseos de querer estar elevados en el ego. Y no han entendido que el único que recibe alabanza y adoración de nuestros labios es Yahweh a través de Yahushua, no nosotros mismos. Muchas veces esto hay que recordarlo no un día, sino todos los días de nuestra vida, porque el enemigo es muy astuto y le gusta mucho jugar con la debilidad humana de hombres y mujeres que no han forjado su carácter espiritual porque no han entendido que Yahweh tiene el control de sus vidas y lo que vivan, sea bueno o sea malo, tiene propósito, no solo para Yahweh, sino para ellos mismos. La incredulidad ha trastocado el corazón de esta generación, una generación perversa que en el libro de Timoteo la vemos muy bien explicada. Pero nos corresponde a nosotros cambiar eso. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Seguramente. ¿Y cuál es el primer paso? Comprendiéndolo nosotros, deslastrándonos de toda esa perversidad con la cual este mundo se ha levantado. Y entender que ser apartados de Yahweh implica una consagración, una vida en Él, desde cómo vestimos hasta cómo hablamos, desde todo lo que usamos en nuestra cotidianidad, porque es la cotidianidad la que poco a poco va reflejando el fruto de nuestras acciones. Es allí donde construimos la base de nuestro carácter todos los días. Por ello es importante comprender que la escritura debe ser activa, no recibir solo una palabra y no ponerla en acción. Espero que hoy te haya complacido compartir conmigo esta parte de Timoteo, que sin lugar a dudas tiene mucha tela que cortar y que nos gustaría mucho poder seguir haciéndolo en la medida en que tú, por supuesto, nos lo permitas. Shalom, shalom.